Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Montse Suárez. Ide ahorrando, guapas, ide ahorrando. Porque la factura de vuestra soberbia, de vuestras mentiras y de vuestro linchamiento os va a salir por un ojo de la cara, y parte del otro. Pero vayamos por partes, que este salseo tiene mucha miga y hay que desgranarlo con calma y con mala leche, como a nosotras nos gusta. La noticia no es que Antonio David haya demandado, eso ya se venía oliendo desde que Rocío Carrasco empezó con su circo de contar la verdad para seguir facturando. No. Lo realmente jugoso, lo que nos tiene aquí con los ojos como platos, son los detalles de esa macrodemanda, los nombres que aparecen en ella y, sobre todo, la solidez con la que Antonio David parece haber construido su caso. Porque, atención, en la lista de demandados no solo está, como era de esperar, la víctima universal Rocío Carrasco, la instigadora principal de todo este lodazal. No. Junto a ella, como buenos pompones fucsias que son, ese color que tanto les gustaba en su programa de pesadilla, aparecen los que fueron sus principales altavoces y defensores a ultranza, el pequeño dictador Jorge Javier Vázquez, la emperatriz del feminismo de boutique y del acoso selectivo, Carlota Corredera, y, sorpresa, sorpresa, o más bien, grata sorpresa, para muchas de nosotras, la inefable Montse Suárez, esa abogada con más vena en el cuello que un culturista en plena competición, y que se dedicó a soltar barbaridades jurídicas para intentar dar un barniz de legalidad al linchamiento. Pero la lista sigue, queridas. Belén Rodríguez la traiciones, Paloma García Pelayo la siempre correcta, cuando le conviene, Ana Bernal Triviño la experta en todo y en nada, Kiko Hernández el sembrador de cizaña, María Patiño la que llora más que una plañidera profesional, Belén Esteban la princesa del saldo y la incoherencia, Laura Fá, Miguel Frigenti, Alonso Caparrós, Isabel Rábago, Quique Calleja. Vamos, que no se ha dejado a casi nadie de la chupipandí carrasquista fuera del ajo. Esto va a ser un desfile de famosos por los juzgados que ni la alfombra roja de los Goya. Y aquí viene una aclaración muy importante, porque ya sabemos cómo les gusta a algunos manipular la información para intentar escurrir el bulto. La demanda, según parece, no va dirigida contra la Osa Producciones, esa nueva productora que ha intentado resucitar el espíritu de Sálvame en Televisión Española con ese otro engendro llamado La Familia de la Tele, del que ya hablaremos largo y tendido en otro momento, porque también tiene tela marinera. No. La demanda va contra la sociedad que era la Fábrica de la Tele, esa que produjo el documental de Rocío Carrasco y que durante años fue el cortijo particular de estos personajes. Y aunque la Fábrica de la Tele como tal ya no exista porque la compró Mediaset y le cambió el nombre a Radical Content, qué ironía, Radical se les queda corto, la responsabilidad legal sigue ahí. Y Mediaset, como actual propietaria, también está en el ajo y se enfrenta a una reclamación millonaria. ¿Y sabéis quiénes se libran de esta, como siempre, los más listillos del pueblo? Pues sí, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los que fueran dueños y señores de la Fábrica de la Tele, los arquitectos de todo este circo. Como vendieron la productora antes de que estallara esta bomba judicial, ellos, presuntamente, se lavan las manos como Pilatos y a vivir, que son 2 días. Hay que tener la cara de cemento armado. Se libraron de la operación Deluxe, o Luna, según se mire, por los pelos, y ahora parece que también se van a librar de esta. Pero que no canten victoria muy rápido, que el karma, a veces, tarda pero llega. Volviendo a la macrodemanda. ¿Recordáis cómo Jorge Javier Vázquez, con esa sonrisita de hiena y esa soberbia que le caracteriza, se mofaba de Antonio David desde el plató de Sálvame? Antonio David, si desde este foro te estamos llamando maltratador, ¿cómo es posible que no nos demandes? Antonio David, es que no tienes lo que hay que tener para demandarnos. Estamos diciendo que eres un maltratador. Pues toma, Jorge Javier, toma. Te ha llegado la demanda con acuse de recibo y con una petición de indemnización que te va a hacer replantearte tus próximas vacaciones en Mykonos. Porque Antonio David, muy bien aconsejado por su abogado, un letrado que, aunque como todos pierde algún juicio, mayormente los gana, y los gana bien, porque se los estudia a fondo y tiene una categoría que ya quisieran muchos, decidió aplicar esa máxima de que la venganza es un plato que se sirve frío. Dejó que los perros ladraran, que se confiaran, que soltaran toda su bilis y todas sus mentiras. Y mientras tanto, él y su abogado, calladitos, recopilando pruebas, esperando el momento oportuno. Casi 4 años tardó el abogado en presentar esta macrodemanda. Y no porque estuviera tocándose el violón en su casa o haciéndosela permanente, no. Sino porque estaba esperando a tener todas las cartas a su favor, a que la propia justicia, esa que tanto invocaban los carrasquistas para lincharlo, empezara a poner a cada uno en su sitio. Y aquí, mis valientes, es donde la historia se pone realmente interesante, donde la caña se vuelve de alto voltaje. Porque lo que hace que esta macrodemanda de Antonio David no sea un simple brindis al sol, lo que la convierte en una auténtica bomba de relojería para Rocío Carrasco y sus secuaces, son las sentencias judiciales previas que Antonio David tiene bajo el brazo. Pruebas irrefutables, selladas por un juez, que desmontan una por una las mentiras y las manipulaciones del relato oficial de Rocíito. Y esto, amigas y amigos, es lo que va a hacer que este juicio sea, como diría el propio Antonio David, chupado para él.
No os mováis ni un milímetro, porque en el próximo bloque vamos a desgranar esas 3 sentencias capitales que son la peor pesadilla de Rocío Carrasco y la mayor esperanza de justicia para Antonio David. Que no os engañen con más cuentos chinos ni con más lágrimas de cocodrilo. La macrodemanda de Antonio David Flores contra Rocío Carrasco y su ejército de colaboradores no es un farol, no es una rabieta de exmarido despechado. No. Es una ofensiva legal meditada, calculada y, sobre todo, blindada por la propia justicia. Porque mientras Rocío Carrasco se paseaba por los platós vendiendo su verdad a precio de oro y sus palmeros la aplaudían con las orejas, Antonio David y su abogado, ese letrado con más astucia que el zorro del cuento, estaban trabajando en silencio, acumulando munición de la buena. ¿Y cuál es esa munición? Pues ni más ni menos que 3 sentencias judiciales previas que son auténticos misiles Tomahawk contra la línea de flotación del relato carrasquista. 3 clavos en el ataúd de la farsa. Vamos a desgranarlas una por una, con pelos y señales, para que entendáis por qué Antonio David tiene este juicio, como él mismo diría, chupado, y por qué a Rocío Carrasco y a su jauría humana se les debe estar haciendo el cuerpo agua pensando en lo que se les viene encima. Sentencia número 1. El despido nulo de Sálvame y la indemnización millonaria. ¿Recordáis cuando, justo después del primer episodio de ese bodrio infumable llamado Rocío, contar la verdad para seguir viva y facturar, Mediaset y la fábrica de la tele despidieron a Antonio David de forma fulminante, como si fuera un perro apestado? Lo echaron a la calle sin contemplaciones, basándose única y exclusivamente en el testimonio de Rocío Carrasco, sin esperar a que la justicia se pronunciara, violando su presunción de inocencia y su derecho al honor de la forma más rastrera y cobarde. Pues bien, Antonio David los llevó a los tribunales. ¿Y qué pasó? Pues que la justicia, esa que a veces tarda pero llega, le dio la razón. Su despido fue declarado nulo, por vulneración de sus derechos fundamentales. Y Mediaset tuvo que pagarle una indemnización de padre y muy señor mío, una pasta gansa que no solo sirvió para resarcirle económicamente, sino que también fue una bofetada sin manos a todos los que participaron en ese linchamiento público. El primer clavo en el ataúd de la farsa carrasquista, queridas. Una sentencia que ya dejaba clarito que aquí no todo era tan bonito como lo pintaban. Sentencia número 2. Rocío Carrasco, condenada penalmente por impago de pensión a su hijo David Flores. Y aquí, amigas mías, es donde la cosa se pone realmente fea para la madre coraje, para la víctima universal. Porque mientras Rocío Carrasco lloraba por los platós de televisión, contando lo mucho que había sufrido y lo malos que eran todos con ella, resulta que tenía una condena penal firme por no pagar la pensión de alimentos a su propio hijo, David Flores. Sí, como lo oís. 200 euros, 200 miserables euros al mes, era lo que esta madre ejemplar tenía que pasarle a su hijo, un joven con una discapacidad reconocida, para cubrir sus necesidades más básicas. Y ni eso. La señora, presuntamente, prefería gastarse el dinero en modelitos de marca, en viajes de lujo con su ser de luz Fidel Albiac, o en vete tú a saber qué otras fruslerías, antes que cumplir con su obligación más sagrada como madre. ¿Recordáis cómo en la docuserie nos contaba, con lágrimas de cocodrilo, que Antonio David manipulaba a sus hijos, que les metía cosas en la cabeza, que les decía aquello de como veas a tu madre, como hables con tu madre, te daré zas? Pues parece que la que no quería saber nada de sus hijos, al menos económicamente, era ella. Porque mientras lloraba por los platós y facturaba millones a costa de su drama personal, su hijo David, ese al que tanto decía querer, estaba esperando esos 200 euros que nunca llegaban. ¿Dónde estaba entonces la madre coraje, la leona herida? ¿Contando billetes con Fidel en su mansión de Valdelagua? Es que es de una hipocresía y una crueldad que no tienen nombre. Acusar a tu exmarido de violencia vicaria mientras tú, presuntamente, dejas a tu hijo discapacitado sin la pensión que le corresponde por ley, hay que tener la cara de cemento armado. Y esta sentencia, queridas, esta condena penal firme, es otro misil directo a la credibilidad de Rocío Carrasco y a su papel de víctima. Sentencia número 3. El karma es muy cabrón. Rocío Carrasco pierde el juicio por insolvencia punible contra Antonio David. Y por si las 2 anteriores no fueran suficientes para dejar a Rocíito tiritando, llega la tercera, la puntilla. Resulta que la propia Rocío Carrasco, en su afán por destruir a Antonio David y por sacarle hasta el último céntimo, lo había demandado por un presunto delito de insolvencia punible. Alegaba que Antonio David había puesto sus bienes a nombre de terceros para no pagarle una deuda que, supuestamente, había contraído con ella. ¿Y sabéis de dónde venía esa deuda? Pues de la época en la que Antonio David se hizo cargo de los niños mientras Rocío estaba en Houston con Fidel Albiac, no precisamente cuidando a su madre enferma, Rocío Jurado, que también, sino, según las malas lenguas, más pendiente del testamento de la más grande que de otra cosa. Y cuando volvió a España, encima, tuvo la desfachatez de reclamarle a Antonio David dinero por la manutención de unos hijos que él había estado cuidando. Es que es de ser muy, pero que muy, aquí iría un adjetivo muy fuerte, pero vamos a decir cara dura. Pues bien, ¿qué pasó con esa demanda por insolvencia punible? Pues que Rocío Carrasco la perdió.
El juez, literalmente, se la tiró por la ventana, diciendo que no había caso, que no había pruebas, que aquello era un despropósito. Imaginaos el ridículo. La que acusaba a otros de no pagar y de tramas financieras, pillada en su propia trampa. Esto es justicia divina, queridas. El karma en estado puro. El boomerang que lanzas con tanta mala leche, al final te vuelve a la cara multiplicado por 7. Y a Rocío Carrasco le ha vuelto con la fuerza de un huracán. Con estas 3 sentencias judiciales firmes bajo el brazo, ¿entendéis ahora por qué digo que Antonio David tiene este nuevo juicio de la macrodemanda chupado? Ya no es su palabra contra la de Rocío y su ejército de palmeros. No. Ahora tiene el respaldo de la justicia. Ahora puede decir, con documentos en la mano, ustedes dijeron esto y esto otro en su circo televisado, y aquí tengo 3 sentencias judiciales que demuestran que ustedes mienten como bellacos, o que usted, señora Carrasco, es una delincuente condenada y una presunta negligente como madre. Es que es demoledor. ¿Y cómo se van a defender ahora los demandados? ¿Qué van a alegar Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Montse Suárez y compañía cuando el abogado de Antonio David les ponga esta sentencia sobre la mesa? Ellos, que lo único que hacían era hablar, hablar y hablar, acusar sin pruebas, linchar sin piedad, creyéndose impunes y por encima del bien y del mal. ¿Recordáis cómo prometían a bombo y platillo, en pleno apogeo del fenómeno Rociito, que iban a reabrir la causa contra Antonio David por violencia psicológica? ¿Que tenían nuevas pruebas, testimonios demoledores? Todo para seguir engañando a las mamachichos, esas fans acérrimas de Rocío que se lo tragaban todo sin rechistar, y para seguir facturando a costa del escándalo. No reabrieron nada, porque no había nada que reabrir. Con Antonio David armado hasta los dientes con sentencias judiciales que son dinamita pura contra el relato oficial de Rociito y sus cómplices, ¿cómo pretenden defenderse los soldados de ese ejército de linchamiento mediático que tanto daño hizo? Porque las burradas que soltaron por esas boquitas de piñón durante meses, las acusaciones infundadas, los insultos y las vejaciones, ahora les van a costar muy, muy caras. Y vamos a empezar a desgranar, una por una, las joyitas que dijeron algunos de los principales demandados, empezando por la que se erigió como la gran inquisidora, la emperatriz del acoso, la que quería ser la protagonista absoluta de este circo de los horrores. Sí, amigas mías, hablamos de la inefable Carlota Corredera. Preparaos, porque lo que esta señora tiene que responder ante la justicia es para escribir un libro de terror. Si hay un nombre que resuena con la fuerza de un martillo pilón en esa macrodemanda de Antonio David Flores, si hay una figura que se destacó por encima de todas las demás en su afán por linchar, humillar y destruir al exguardia civil, esa es, sin lugar a ninguna duda, Carlota la justiciera Corredera. Preparaos bien, porque las joyitas que esta señora soltó por esa boquita de piñón, esas por las que ahora le piden una auténtica millonada, son para que se le caiga la cara de vergüenza hasta los tobillos, si es que alguna vez tuvo de eso, claro. Porque Carlota, amigas, no fue una simple colaboradora más en el show Rociito. No, no, no. Ella quiso ser la protagonista absoluta del acoso, la voz cantante del linchamiento, la que blandía el mazo de la verdad revelada, o más bien, de la mentira prefabricada, con más furia y más saña que nadie. Cuentan las malas lenguas, y yo me las creo a pies juntillas, que hasta el mismísimo Jorge Javier Vázquez, ese pequeño dictador con ínfulas de rey del cortijo, le cedió gustosamente el testigo en esta cacería. Quizás porque Jorgeja, experto en acosar y abusar de mujeres, como bien sabemos por su historial con Olga Moreno, Rocío Flores, Gloria Camila y un largo etcétera, vio que lo de Antonio David se le podía atragantar, o simplemente, porque vio en Carlota a una alumna aventajada, a una sicaria dispuesta a todo con tal de conseguir su minuto de gloria y su cheque a fin de mes. ¿Tú que le tienes tanto odio a los hombres, Carlota? Pues encárgate tú de Antonio David, que yo ya me despacho a gusto con todas las mujeres del clan Moedano Flores Moreno Ortega Cano, le debió decir el gran gurú. Y Carlota, encantada de la vida, aceptó el encargo. ¿Recordáis aquel lunes fatídico, el día después de que se emitiera el primer capítulo de ese docubodrio infumable llamado Rocío, contar la mentira para pagar Hacienda? ¿Recordáis cómo se sentó Carlota Corredera en el trono de Sálvame, con los ojos más abiertos que los de un búho en una noche de luna llena, como si le hubieran puesto 2 pinzas de tender la ropa a los párpados para que no se le cerraran? Nos contó, con una pose digna de una actriz de culebrón venezolano, que esa noche no había podido dormir, que la vergüenza no la dejaba descansar. Ella, que había coincidido tantas veces con Antonio David Flores en ese mismo plató mientras él, supuestamente, era un maltratador. Pero vamos a ver, Carlota, alma de cántaro. ¿De verdad nos quieres hacer creer que te enteraste de la maldad de Antonio David por un documental guionizado y editado hasta las trancas? ¿O es que te vino de perlas esa excusa para justificar el despido fulminante e ilegal, como luego demostró la justicia, de un compañero de trabajo, y para erigirte tú en la nueva santa patrona de las víctimas televisadas? ¡Qué poca vergüenza, de verdad! Pero la cosa no se quedó ahí. Porque Carlota, en su afán por demostrar que era la más feminista, la más progre, la más sorora del reino, empezó a soltar por esa boca unas barbaridades que helaban la sangre. ¿Recordáis el enfrentamiento brutal con Antonio Montero?
Montero, que es un periodista de la vieja escuela y que conoce el percal del corazón mejor que nadie, osó cuestionar algunos puntos del relato de Rocíito. Osó decir que no se creía que Antonio David Flores le hubiera dicho a su hija Rocío Flores que le pegara a su madre. Y se lió la de San Quintín. Carlota Corredera, con los ojos inyectados en sangre y la vena del cuello a punto de estallar, esa vena que tanto nos recordaba a la de Montse Suárez, lo acusó en directo de ser un negacionista de la violencia de género. Toma ya. Ahí es nada. Por simplemente dudar de una versión, por aplicar un mínimo de espíritu crítico, ya eras un negacionista y un cómplice de los maltratadores. ¡Qué nivel, Maribel! Y no contenta con eso, en otro alarde de periodismo de investigación, nótese la ironía, Carlota Corredera se atrevió a hacer la comparación más infame, más repugnante, más demandable que se recuerda en la historia de la televisión de este país. Comparó a Antonio David Flores con José Bretón. Sí, como lo oís. Con ese monstruo que quemó a sus hijos vivos para hacerle daño a su exmujer. Pero vamos a ver, Carlota. ¿Tú eres consciente de la gravedad de lo que estabas diciendo? ¿Eres consciente del daño irreparable que estabas haciendo a la imagen de un hombre que, en ese momento, no había sido condenado por nada de lo que se le acusaba en ese circo? Comparar a un padre, por muy polémico que sea su pasado o su presente, con un asesino de niños de la peor calaña, eso no es periodismo, eso no es opinión, eso es bajeza moral con mayúsculas, eso es mala leche en estado puro, y eso, si hay justicia en este país, debería tener consecuencias penales. Y por eso, Carlota, por eso y por muchas otras joyitas como esta, te piden ahora 300.000 euros. Y me parecen pocos. Ve comprando una hucha de cerdito bien grande en Amazon, cariño, y empieza a tirar moneditas y billetitos, porque la vas a necesitar. Pero la soberbia de Carlota Corredera no conocía límites. En otra ocasión, cuando Antonio Montero, una vez más, intentó defender a Rocío Flores y cuestionar el papel de Rocío Carrasco como madre, la emperatriz del linchamiento montó en cólera y amenazó con abandonar el plató si no echaban a Montero. «Si no lo echáis, me voy yo», gritó con esa prepotencia que la caracterizaba. «Ay, Carlota, Carlota. Parece que te crees que hablas para ignorantes, pero no. Esa actitud de o estás conmigo o estás contra mí, esa necesidad de silenciar cualquier voz discordante, es la marca de los acosadores, de los que necesitan una manada para sentirse fuertes. Porque una persona que dice la verdad, una persona que tiene argumentos sólidos, no necesita amenazar ni imponer su criterio a gritos. Su verdad individual, su coherencia, sobra y basta para poner a cualquier pompón fucsia en su sitio. Pero el acosador no. El acosador sabe que miente, o que su verdad es muy frágil, y por eso necesita ir en grupo, necesita el aplauso de sus palmeros y el silencio de sus víctimas. Y tú, Carlota, en aquel Sálvame del terror, te retrataste a la perfección. Por supuesto, Antonio Montero, con más dignidad que toda la chupipandica rasquista junta, abandonó voluntariamente el plató y te dejó toda la pista para que siguieras con tu aquelarre. Y ahora, Carlota, después de haber sido la directora de pista de ese circo de los horrores, después de haberte lucrado a costa del sufrimiento ajeno, después de haberte erigido la jueza suprema de la moralidad nacional, ahora te toca pasar por caja. 300.000 euros de indemnización, más las costas procesales, que de 300.000, pueden ser otros 100.000 tranquilamente, más lo que te cueste tu propio abogado y procurador. Ide ahorrando, sí, ide ahorrando. No sé si te pagarán mucho en tentaciones o en esas suplencias espantosas que estás haciendo en alguna televisión de saldo. Pero me da a mí que vas a tener que vender muchos modelitos de segunda mano en Vint para hacer frente a la que se te viene encima. Y es que lo que hiciste contra Antonio David Flores, Carlota, no tiene nombre. O sí lo tiene, pero no lo voy a decir aquí para que no me cierren el canal. Pero todas sabemos a qué me refiero. Fue un linchamiento público, despiadado, sin pruebas y con una mala fe que asustaba. Y ahora, la justicia, esa que tanto invocabais para vuestros aquelarres, os va a poner en vuestro sitio. Pero si lo de Carlota Corredera fue de traca y media, de auténtica vergüenza torera, esperad a que analicemos la genialidad jurídica de la abogada que sentaron en el plató de Rocío, contar la mentira para pagar Hacienda para intentar dar un barniz de legalidad y de credibilidad a todo ese bodrio infumable. Sí, amigas mías, en el próximo bloque de Tirando Salseo vamos a poner bajo nuestra lupa implacable a la inefable Montse Suárez, la que yo siempre he llamado, con todo el cariño del mundo, nótese la ironía, por favor, la abogada de la vena. Preparaos, porque las perlas que soltó esta señora por esa boquita y por las que ahora también le piden un pastizal, son para que le retiren el título de abogada y la manden a estudiar primero de Derecho a la Universidad de la Vida. Absolutamente. Si el tercer tramo de este guionazo os dejó con la imagen de Carlota Corredera preparándose para vender hasta los muebles de la cocina para pagar la que se le viene encima, agarraos bien fuerte porque ahora vamos a por la segunda en la línea de sucesión al trono del despropósito y la desfachatez en la macrodemanda de Antonio David Flores. Porque si Carlota era el brazo ejecutor, la que gritaba y sentenciaba en plató con la furia de una inquisidora medieval, necesitaba a alguien que le diera una supuesta cobertura legal, un barniz de seriedad jurídica a sus barbaridades.
Y esa, mis queridas y leales salseadoras, no fue otra que la inefable, la inimitable, la única, gracias a Dios, Montse Suárez, más conocida en los bajos fondos del salseo como la abogada de la avena. Preparaos, porque las perlas que soltó esta señora por esa boquita, y por las que ahora le piden la friolera de 207.000 euros más costas, son para que le retiren el título de abogada, si es que aún lo tiene, y la manden a estudiar primero de Derecho a la Universidad de la Vida, a ver si aprende algo de decencia y de respeto por la ley. Esto es Tirando Salseo, y la caña sigue con máxima potencia. La música de Tirando Salseo se vuelve aún más sarcástica y burlona, con un ritmo que subraya la incompetencia y la presunta mala fe de la protagonista de este segmento. Voz en off, tono de estar desenmascarando a una farsante con título, con una mezcla de indignación por la manipulación y un placer culpable al verla caer. Y sí, mis valientes, os confieso que cuando vi el nombre de Montse Suárez entre los 3 principales demandados por Antonio David Flores, junto a Rocío Carrasco, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, vaya póker de ases de la telebasura, se me escapó una sonrisita de satisfacción. Una grata sorpresa, como diría aquel. Porque esta mujer, esta supuesta letrada que se paseaba por los platós de Telecinco como si fuera la reencarnación de la justicia con toga y tacones, es una de las que más daño ha hecho, de las que más ha contribuido a sembrar la confusión y a manipular a la audiencia con sus presuntos conocimientos legales. ¿Cuál era el papel de Montse Suárez en ese circo de los horrores llamado Rocío? Contar la mentira para pagar Hacienda. Pues muy sencillo. Como no tenía ni una sola prueba sólida a la que agarrarse para sostener el relato victimista de Rociito y el linchamiento a Antonio David, necesitaban a alguien con un título de abogado colgado en la pared, o guardado en el bolso de marca, que le diera un barniz de credibilidad jurídica a todas las burradas que se decían en ese programa. Necesitaban una experta que, con mucha palabrería legaloide y más gritos que una verdulera en el mercado, convenciera a las mamachichos, esas fans acérrimas de Rocío que se lo tragaban todo sin pestañear, de que lo que estaban viendo era la pura verdad judicial, casi una sentencia en directo. Y para eso, Montse Suárez, con esa vena que se le marcaba en el cuello cada vez que gritaba y que parecía a punto de estallar como una morcilla de Burgos, era perfecta. Pero lo que hizo esta señora en televisión, amigas, no fue defender una causa justa ni iluminar a la audiencia con su sabiduría legal. No. Lo que hizo fue, presuntamente, mentir a sabiendas, manipular la ley a su antojo y, lo que es aún más grave, insultar y desprestigiar a jueces, magistrados y fiscales que no comulgaban con la verdad oficial de Rociito. Una auténtica vergüenza para la profesión de abogado y para cualquier persona con un mínimo de ética. ¿Recordáis cómo se despachaba a gusto contra el fiscal que llevó el caso de la denuncia de Rocío Carrasco contra Antonio David por presunta violencia psicológica? Según Montse Suárez, ese fiscal era un cateto, un señor de pueblo que no sabía hacerla o con un canuto, que no tenía ni puñetera idea de violencia de género, que había aprobado las oposiciones en una tómbola o vete tú a saber de qué manera fraudulenta, que era tonto de solemnidad y que, para rematar la faena, se había pasado todo el juicio tocándose el violón a 2 manos. Pero bueno, Montse. ¿Pero tú quién te crees que eres para insultar de esa manera a un servidor público que simplemente hizo su trabajo y que, a diferencia de ti, no vio indicios de delito donde no los había? ¡Qué osadía, qué prepotencia, qué falta de respeto a la justicia de este país! Y ahora, querida, te va a tocar sentarte delante de esos mismos jueces y magistrados a los que tanto despreciaste, a ver si tienes la misma chulería. Pero la genialidad jurídica de Montse Suárez no se quedó ahí. No. También nos regaló unas perlas inolvidables sobre la presunción de inocencia que son para enmarcar en el Museo de los Disparates Legales. Según esta ilustre letrada, si a alguien le archivan una denuncia sin llegar a juicio, como le pasó a Antonio David con la denuncia de Rociito, eso no significa que sea inocente. No, hombre, no. Para que te consideren inocente de verdad, según la retorcida lógica de Montse Suárez, la persona que te denunció tiene que ser condenada por denuncia falsa. Pero vamos a ver, alma de cántaro. ¿En qué facultad de derecho de saldo te sacaste el título? Porque eso es una barbaridad jurídica que no se sostiene por ningún lado. Permítime que os lo explique en lenguaje de Tirando Salseo para que lo entendamos todas. La presunción de inocencia, queridas, es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Significa que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías. Y si te archivan una denuncia, es decir, si un juez o un fiscal, después de investigar, decide que no hay ni siquiera indicios suficientes para llevarte a juicio, entonces eres más inocente todavía. Porque significa que la acusación no tenía ni pies ni cabeza. Punto pelota. Intentar venderle a la audiencia la milonga de que Antonio David no era inocente porque Rocío Carrasco no había sido condenada por denuncia falsa es de una manipulación y una mala fe que asustan. Y lo peor es que muchas mamachichos, en su ceguera fanática, se tragaron estas paridas mayúsculas como si fueran palabra de Dios. Qué vergüenza ajena ver a tanta gente aplaudiendo estas sandeces que, dichas por una abogada, hacían llorar hasta al niño Jesús. Y no contenta con insultar a la justicia y pisotear la presunción de inocencia, Montse Suárez también tuvo tiempo para amenazar a la Marea Azul, ese movimiento ciudadano que surgió en redes sociales para defender a Antonio David y a su familia.
En un alarde de chulería, dijo que todos los que estaban en el plató de Sálvame estaban dispuestos a pasar por un juzgado, que iban a ir todos en tromba a denunciar para que se reabriera la causa de Rocío Carrasco contra Antonio David. ¡Ja! Pues sí, Montse, sí. Efectivamente, vais a acabar todos desfilando por el juzgado, pero como demandados, no como demandantes. ¡Qué profecía tan bien cumplida, aunque al revés de como tú esperabas! Y es que lo de Montse Suárez tiene un plus de gravedad, queridas. Porque no es lo mismo que un tertuliano cualquiera, sin formación jurídica, suelte una barbaridad por esa boca. No. Cuando quien lo dice es una abogada, una persona que se supone que conoce la ley y que tiene una credibilidad profesional, el daño es mucho mayor. Porque la gente tiende a creerla. Y utilizar esa credibilidad para, presuntamente, mentir a sabiendas, para manipular la opinión pública, para participar en un linchamiento mediático, eso es para que te rompan el título de abogada en la cara y te prohíban ejercer de por vida. Ahora, Antonio David Flores le pide 207.000 euros más las costas procesales. Una cifra que, si tenemos en cuenta el daño que esta señora ha podido hacer a su honor y a su imagen, me parece hasta corta. ¿Se defenderá a sí misma en el juicio? Sería un espectáculo digno de ver. Aunque me temo que, con los argumentos que suele usar, lo tiene más negro que una castaña pilonga. Porque en un juzgado de verdad, Montse, no valen los gritos ni las venas hinchadas. Valen las pruebas, los hechos y el respeto a la ley. Y de eso, tú, presuntamente, andas un poquito escasa. Recuerdo que en Telecinco no te he vuelto a ver mucho después de aquel circo. ¿Será que ya nadie se fía de tu sabiduría legal? ¿O es que te estás preparando a fondo para este juicio, estudiando día y noche para intentar salvar los muebles? Sea como sea, Montse, querida, el marrón que tienes encima es de los gordos. Y me alegro, sí, me alegro profundamente, de que por fin tengas que responder ante la justicia por todas esas presuntas difamaciones y manipulaciones que tanto daño hicieron. Con las dos escuderas principales de Rociito, Carlota Corredera y Montse Suárez, judicialmente acorraladas y enfrentándose a indemnizaciones millonarias, la pregunta que flota en el aire es, ¿qué pasa con el rey del cortijo, con el que permitía, alentaba y participaba activamente en este aquelarre de odio y linchamiento? Porque Jorge Javier Vázquez, el perro risitas, el acosador siempre acosador, también tiene su buena ración de demandas y vergüenzas que afrontar. Porque en esta macrodemanda de Antonio David Flores, aún queda por analizar la figura del que fuera el capo de la mafia de Sálvame, el pequeño dictador que movía los hilos con una sonrisa de hiena y una lengua más afilada que la navaja de un barbero de Sevilla. Sí, amigas y amigos, hoy, en este cierre épico de Tirando Salseo, vamos a poner en el disparadero, con toda la artillería pesada y sin un ápice de piedad, al mismísimo Jorge Javier Vázquez. Porque él, el autoproclamado rey del cortijo, el que se creía intocable, inmune a la justicia y por encima del bien y del mal, también tiene su nombre y apellidos bien claritos en esa lista de demandados que tiemblan ante la que se les viene encima. Y la que se le viene encima a Jorgeja es para que se le borre esa sonrisita de superioridad de la cara para el resto de sus días. Porque, a ver, no nos engañemos ni un segundo. Jorge Javier Vázquez no fue un simple espectador en el linchamiento público de Antonio David Flores. No. Fue uno de los principales instigadores, uno de los que más caña le dio, uno de los que más se ensañó con él y con toda su familia, utilizando su posición de poder en Telecinco para intentar destruir la vida de un hombre. ¿Recordáis cómo lo llamaba con ese desprecio que le caracteriza? El ser, el maltratador, el padre impío. Y un sinfín de lindezas más, soltadas con esa chulería de matón de patio de colegio y esa prepotencia de quien se sabe protegido por los de arriba. Se creía impune, se creía el dueño y señor del universo televisivo, el que podía insultar, vejar, humillar y pisotear a quien le diera la gana sin que nadie le tosiera. Pues se equivocó de medio a medio, el listillo. Porque ahora, Antonio David Flores le pide una buena pila de euros, unos 200 y pico mil, si no recuerdo mal las cifras que circulaban. Curiosamente, una cifra algo menor que la que le piden a Carlota Corredera. ¿Y por qué será esto?, os preguntaréis. Pues, como bien apuntaba el análisis que me habéis facilitado y que comparto al 100%, quizás sea porque la especialidad de Jorge Javier Vázquez, su nicho de mercado en el noble arte del acoso televisivo, eran las mujeres. Con los hombres, como mucho, les tiraba los trastos o les dedicaba alguna pullita con sorna. Pero su saña más visceral, su veneno más concentrado, su violencia verbal más descarnada y repugnante, la reservaba para ellas: Olga Moreno, Rocío Flores, Gloria Camila, Rosa Benito. Un historial de presuntos abusos y maltratos psicológicos en directo que clama al cielo y que algún día, esperemos, también tendrá sus consecuencias legales. O ya nos hemos olvidado de cómo este adalid del feminismo de boutique, nótese la ironía sangrante, acusó a Olga Moreno de practicar la violencia vicaria y es nada, por el simple y terrible delito de subir una fotografía a su cuenta de Instagram con David Flores, el hijo de Rocío Carrasco? Pero vamos a ver, Jorge Javier, alma de cántaro. ¿Pero tú te escuchas cuando hablas? ¿Pero tú tienes un mínimo de coherencia neuronal o de vergüenza torera en ese cuerpo serrano que gastas?
Acusar a una mujer de violencia vicaria por querer, cuidar y proteger al hijo de su marido, un niño con necesidades especiales al que su propia madre, presuntamente, había abandonado económica y emocionalmente durante años. Eso no es solo de ser un mal profesional con un ego desmedido, eso es de ser una mala persona con todas las letras y en mayúsculas. ¿Y todo? ¿Para qué? Pues para seguir alimentando el relato victimista de su amiga Rocíito, para seguir haciendo daño gratuito a Antonio David a través de su mujer, para seguir generando morbo insano y audiencia basura a cualquier precio. ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué profundo y visceral asco! ¿Y recordáis aquel episodio bochornoso, esperpéntico, digno de una república bananera, en el que el pequeño dictador Jorge Javier Vázquez expulsó a gritos y con una chulería insoportable a Kiko Matamoros del plató de Sálvame? ¿Y por qué motivo tan grave? Pues porque Matamoros, con más sentido común, más conocimiento de la ley y más dignidad que todos ellos juntos, se atrevió a recordarle al rey del Cortijo que no se podía publicar ni ventilar documentación sanitaria ni judicial de Rocío Flores cuando ésta era menor de edad, que eso estaba especialmente protegido por la ley y que estaban cometiendo un delito flagrante. ¿Y qué le contestó el presentador estrella de Mediaset, ese que presume de progre y de moderno? Algo así como, ¿qué de poder judicial? Con esa sonrisita de hiena que tanto le gusta y que tanto asco nos da. Pues ahora te vas a enterar tú de lo que es el poder judicial de verdad, Jorge Javier. Ahora te va a tocar sentarte delante de un juez con toga y mazo, no de uno de pacotilla como los que teníais en vuestro programa de linchamiento, y explicarle a su señoría todas esas gracias, todos esos insultos, todas esas presuntas difamaciones que soltaste por esa boquita de piñón durante tantos y tantos años. A ver si tienes la misma chulería entonces, valiente. Porque Jorge Javier Vázquez, como todos los acosadores cobardes y envidiosos que en el mundo han sido, siempre ha necesitado una manada para sentirse fuerte, para atreverse a linchar a sus víctimas sin piedad. Él solo, sin sus palmeros, sin sus secuaces, sin el aplauso fácil de un público aborregado, no es nadie. Necesita la risa cómplice, el comentario rastrero del colaborador de turno, la sensación de impunidad que le daba tener una productora como La Fábrica de la Tele y una cadena como Mediaset amparando y aplaudiendo sus desmanes y sus delitos contra el honor. Pero ahora, con Sálvame criando malvas en el cementerio de los programas de televisión, con La Fábrica de la Tele desmantelada y con una macrodemanda millonaria pisándole los talones y amenazando con dejarlo en la ruina, ahora el rey del Cortijo está más solo que la una, con el culo al aire y con un miedo que se le tiene que estar comiendo por dentro. Y junto a él, en el banquillo de los acusados, metafórica y, esperemos, muy pronto también literalmente, toda esa troupe de colaboradores de saldo, tertulianos de 3 al cuarto y periodistas de servilleta que participaron activamente, con entusiasmo y sin el más mínimo atisbo de ética profesional o de humanidad, en el linchamiento sistemático de Antonio David Flores y su familia. Desde la princesa del saldo y la incoherencia, Belén Esteban, que ahora llora por las esquinas porque se le ha acabado el chollo de la tele pública y el de insultar gratis, pasando por el sembrador de odio profesional, Kiko Hernández, la reina de la vena en el cuello, después de Montse Suárez, claro, María Patiño, y un largo etcétera de personajes siniestros que ahora tendrán que responder ante la justicia, la de verdad, por sus palabras, por sus actos y por su complicidad en esta vergüenza nacional. Ide ahorrando, sí, ide ahorrando para abogados, para procuradores, y sobre todo, mis cielos, para las indemnizaciones que os van a caer como una auténtica losa de granito. Porque el dinero, queridas y queridos vividores del cuento, no crece en los árboles ni cae del cielo, y el que ganasteis a base de difamar, de mentir y de hacer un daño irreparable a otras personas, quizás ahora tengáis que devolverlo con creces y con intereses de demora. Y es que esta macrodemanda de Antonio David Flores, mis valientes y justicieros salseadores, no es solo una simple cuestión de dinero, aunque también, y que se jodan. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad, de justicia con mayúsculas, de poner fin de una vez por todas a una era de impunidad vergonzosa en la que ciertos personajes y ciertos programas de televisión de este país se creyeron con patente de corso para destruir vidas, para aniquilar reputaciones y para pisotear el honor de las personas sin que les pasara absolutamente nada. Es un basta ya en toda regla a la telebasura más infecta, al linchamiento mediático más cruel, a la manipulación sentimental más rastrera. Y es, también, y esto me llena de una satisfacción inmensa, una pequeña pero significativa victoria para esa marea azul valiente y luchadora, y para todos aquellos ciudadanos anónimos que, desde sus casas, con sus comentarios en redes sociales, con su apoyo incondicional a las víctimas, no se callaron y plantaron cara a la tiranía de los que se creían intocables. Porque lo que ha pasado en este país con el caso Rocío Carrasco es para que se nos caiga la cara de vergüenza y para que hagamos una profunda reflexión como sociedad. ¿Cómo hemos podido permitir que se perpetrara semejante injusticia en directo y a todo color durante tanto tiempo? ¿Cómo hemos podido consentir que se utilizara una causa tan noble y necesaria como la lucha contra la violencia de género para un ajuste de cuentas personal y un negocio televisivo multimillonario? ¿Dónde estaba el periodismo crítico, la ética profesional, el más mínimo atisbo de humanidad? Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante. Agur, agur, y que el morbo inteligente, la indignación con fundamento y el buen humor os acompañen siempre en vuestras vidas. Chao, chao, y a comentar como si no hubiera un mañana,
que quiero ver esos teclados echando más humo que una fábrica de churros en la verbena de la Paloma en pleno agosto. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se te acabó el tiempo, Jorgeja. Espero que lo disfrutéis. Nos vemos pronto.